Saludos a todos. Hoy tengo que compartir una historia que aún me provoca escalofríos al recordarla. Todo comenzó de manera inocente, pero se convirtió en una pesadilla inimaginable. Debo advertirles que lo que voy a contar es un relato de terror que ha dejado una marca indeleble en mi mente. Mi hermano y yo siempre hemos sido cercanos. Creíamos que no había secretos entre nosotros. Sin embargo, últimamente he sentido que algo extraño estaba pasando. Pequeños detalles parecían fuera de lugar, su manera de hablar, sus movimientos. Era como si algo hubiera cambiado en él, pero no podía poner el dedo en qué. Cada vez que hablábamos, notaba que su voz ya no tenía el mismo tono cálido y reconfortante. Ahora, su voz parecía distante, como si estuviera pronunciando palabras que no sentía del todo. Sus movimientos también habían perdido su gracia característica. Antes, cada gesto suyo parecía una danza fluida y natural, pero ahora eran rígidos, como si estuviera tratando de imitar algo que no era del todo familiar. Mis sospechas no hacían más que aumentar. Un día, mientras conversábamos en su habitación, noté que sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto antes. Sus respuestas eran vagas, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder. Comencé a investigar, buscando en línea casos similares, pero nada parecía encajar. Mientras hablaba con él, no pude evitar notar cómo su mirada, una vez llena de calidez, ahora parecía contener algo más. Eran como dos luceros que brillaban con un brillo inusual, como si ocultaran un secreto oscuro. Cada vez que intentaba profundizar en una conversación, sus respuestas evasivas se sentían como una barrera, impidiéndome acercarme a la verdad que parecía estar escondiendo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando encontré una antigua leyenda sobre entidades que se infiltraban en la vida de las personas, sustituyéndolas por réplicas maliciosas. Mi corazón latía con fuerza, pero me negaba a creer que esto podría estar sucediendo en la vida de mi hermano. Aún así, la inquietante sensación persistía. Mis dedos temblaban mientras desenterraba la leyenda en una página web oscura y lúgubre. Las palabras escritas parecían cobrar vida propia en la pantalla, como si fueran un eco de una realidad oculta. Cada detalle se desarrollaba ante mis ojos, desde los primeros indicios de cambio hasta las consecuencias más siniestras. La conexión entre mi hermano y esta leyenda era perturbadora, y un nudo de miedo se formó en mi estómago mientras consideraba la posibilidad de que algo oscuro hubiera tomado su lugar. La confirmación final llegó cuando estaba observando a mi hermano desde la ventana de su habitación. Lo vi cojear. Pero algo estaba terriblemente equivocado. Cojeaba del pie izquierdo, mientras que siempre había cojeado del derecho debido a una antigua lesión. Mi mente se llenó de pánico mientras una conclusión aterradora se imponía: mi hermano ya no era él mismo. Mis ojos se fijaron en su figura a través del cristal. Cada uno de sus pasos era como un golpe en mi pecho, un recordatorio doloroso de lo que alguna vez fue. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera luchando por adaptarse a un cuerpo que no era el suyo. Cada vez que su pie izquierdo se alzaba del suelo, una oleada de temor me invadía. La normalidad de su cojera había sido reemplazada por algo siniestro y desconocido. Decidí confrontar a la entidad que había tomado el lugar de mi hermano. Me armé de valor y me adentré en su habitación una noche, enfrentando a la figura que se hacía pasar por él. Los ojos que me miraron eran fríos, vacíos, y su sonrisa era una grotesca imitación de la que mi hermano solía tener. No pude evitar retroceder, sintiendo que estaba frente a algo inhumano. La habitación estaba inmersa en una penumbra inquietante, solo iluminada por una tenue luz de luna que se filtraba a través de la cortina. El aire parecía cargado de electricidad, y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en toda la habitación. Cada rincón estaba lleno de sombras, y la figura que se alzaba frente a mí parecía una presencia fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Mi lucha por liberar a mi hermano de esta entidad malévola comenzó. Investigué rituales y conjuros, buscando una manera de devolverlo a su estado original. Cada paso que daba me llevaba más profundo en un mundo oscuro y desconocido.
La tensión aumentaba a medida que me adentraba en territorios peligrosos. Cada página de los antiguos tomos que exploraba estaba llena de símbolos misteriosos, y palabras que resonaban con una energía ancestral. La vela que arrojaba una luz parpadeante sobre las páginas parecía agregar una sensación de urgencia a mis esfuerzos. A medida que practicaba los movimientos de los rituales, sentía una conexión con generaciones pasadas de aquellos que habían enfrentado lo sobrenatural. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en un dominio donde las leyes de la realidad parecían desvanecerse. Finalmente, tras incontables noches de investigación y esfuerzo, encontré un antiguo conjuro de exorcismo. No estaba segura de si funcionaría, pero no tenía otra opción. Me enfrenté a la entidad, pronunciando las palabras con determinación. Un grito aterrador llenó la habitación mientras la forma que se hacía pasar por mi hermano se retorcía y se desvanecía en el aire. Cada palabra del conjuro resonaba en el aire como un eco ancestral, envuelto en una energía intensa que parecía vibrar en cada fibra de mi ser. La habitación parecía temblar en respuesta a las palabras de poder que pronunciaba. La figura frente a mí se contorsionaba en una danza grotesca, y el aire se llenó con los susurros y los gritos de la entidad que luchaba por mantener su control. El enfrentamiento entre lo humano y lo sobrenatural alcanzó su punto culminante en una tormenta de energía y oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando me volví, ahí estaba mi hermano, confundido y asustado, pero nuevamente él. Nos abrazamos con fuerza, sabiendo que habíamos sobrevivido a una pesadilla que parecía sacada de una película de terror. Aunque habíamos regresado a la normalidad, el recuerdo de esos días oscuros sigue persiguiéndome. Cada latido de mi corazón resonaba en la habitación, creando una cadencia que parecía estar en armonía con el alivio que sentía. Los detalles de la habitación, que antes eran solo elementos cotidianos, se volvieron más vívidos ante mis ojos. La textura de las paredes, la calidez de la luz que se filtraba por la ventana, y el aroma reconfortante de la madera antigua se combinaron para formar una realidad tangible que contrastaba con el horror que había enfrentado. Después de la confrontación, el aura de lo sobrenatural parecía persistir en cada rincón de la casa. Cada sombra se volvía más intensa, y los susurros del viento parecían llevar ecos de la entidad que había dejado su huella oscura. A pesar de que mi hermano había regresado, las cicatrices emocionales de la experiencia seguían presentes en ambos. Las noches se llenaban de pesadillas, y el temor de que la entidad pudiera regresar. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía contener un mensaje oculto, como si la casa misma estuviera recordándome el terror que había enfrentado. El viento que soplaba suavemente contra las ventanas se convirtió en una voz inquietante, llevando consigo ecos de las voces de la entidad. A pesar de que buscaba refugio en la luz del día, el sol no podía disipar completamente la oscuridad que seguía acechando en los rincones de mi mente. A medida que el tiempo pasaba, no podía dejar de cuestionar cómo y por qué había sucedido todo. Regresé a las fuentes que había consultado durante mi investigación, buscando alguna pista que pudiera explicar cómo la entidad había elegido a mi hermano como su víctima. Mis noches se convirtieron en sesiones exhaustivas de lectura, tratando de encontrar un hilo de lógica en medio del caos sobrenatural. Las palabras impresas en las páginas de los libros parecían cobrar vida mientras las leía. Cada palabra parecía resonar en mi mente, como si llevara consigo el eco de los misterios del universo. La luz de la lámpara parpadeante sobre mi cabeza iluminaba las palabras, creando sombras danzantes en las páginas. Mi mente se perdía en el laberinto de conocimiento, buscando respuestas que parecían esquivarse a cada paso. A pesar de la aparente resolución de la pesadilla, los eventos que había presenciado seguían persiguiéndome en mis sueños. Las imágenes de los ojos fríos, y la sonrisa distorsionada se repetían en mi mente una y otra vez. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor frío, luchando por separar la realidad de los recuerdos atormentadores. Las noches se volvieron un campo de batalla donde el insomnio, y las visiones terroríficas se apoderaban de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, me sumergía en un mundo de pesadillas que rivalizaban con cualquier horror que hubiera enfrentado.
Los sonidos distorsionados y las figuras deformes se mezclaban en un collage de terror que me atrapaba en su abrazo oscuro. El aroma de la noche era una mezcla de humedad y ansiedad, como si el aire mismo estuviera impregnado de mis miedos más profundos. Finalmente, encontré un antiguo manuscrito que hablaba de entidades malignas que buscan las debilidades emocionales de sus víctimas para tomar posesión de sus cuerpos. Descubrí que mi hermano había estado pasando por momentos difíciles en su vida, luchando contra la depresión y la ansiedad. La entidad había aprovechado estas vulnerabilidades para infiltrarse en su vida y tomar control de él. Esta revelación, aunque aterradora, arrojó algo de luz sobre lo que había sucedido. Las palabras del manuscrito parecían saltar de la página, y entrar en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Cada detalle encajaba en su lugar, desde las acciones de la entidad hasta la elección de mi hermano como su víctima. El aroma del papel antiguo se mezclaba con el aire, creando una experiencia sensorial que me transportaba a siglos atrás, cuando estas leyendas eran parte de la realidad cotidiana. Con el tiempo, mi hermano y yo buscamos ayuda para superar el trauma que habíamos experimentado. Nos apoyamos mutuamente mientras navegábamos por el camino de la recuperación emocional. Las pesadillas comenzaron a disminuir gradualmente, reemplazadas por momentos de calma y serenidad. Aprendimos a valorar aún más nuestra relación, y a estar alerta ante cualquier signo de amenaza sobrenatural. Cada sesión de terapia era un paso hacia la sanación, una oportunidad para liberar los demonios que habíamos enfrentado. El aroma tranquilizador de las velas en la sala de terapia parecía infundir una sensación de paz en el aire. Las palabras reconfortantes del terapeuta se mezclaban con los suspiros de alivio que compartíamos mi hermano y yo, creando una sinfonía de esperanza que llenaba la habitación. Aunque nuestra vida comenzó a volver a la normalidad, nunca pudimos olvidar por completo lo que habíamos enfrentado. El recuerdo de esa entidad siniestra sigue siendo una sombra en el fondo de nuestras mentes. Nos hemos convertido en sobrevivientes de lo desconocido, unidos por una experiencia que desafía toda explicación lógica. Miramos hacia el futuro con esperanza, pero también con la certeza de que el mal puede ocultarse en cualquier esquina, esperando para emerger una vez más. La incertidumbre del futuro se extiende ante nosotros como un sendero sin mercar, pero lo enfrentamos con valentía, sabiendo que hemos enfrentado lo peor que el mundo puede ofrecer. El aroma del aire fresco de la mañana se mezcla con el aroma del café que compartimos cada día, recordándonos que cada nuevo amanecer es un regalo que debemos aprovechar al máximo. Aunque las sombras del pasado nos persiguen, también nos han enseñado a valorar la luz que brilla en nuestras vidas. Y así concluye mi historia. A veces, la línea entre la realidad y lo sobrenatural es más delgada de lo que pensamos, y a veces, las pruebas más duras pueden revelar nuestra fortaleza interior. Mantengan sus mentes abiertas y sus sentidos alerta, porque nunca se sabe cuándo podrían encontrarse enfrentando el oscuro abismo de lo paranormal.